Vamos a hablar un poco de Mahsa Amini. No sé cómo se pronuncia, si es Amini o Amini. Yo he oído a gente llamarla Mahsa Amini, así que la voy a llamar así. Y el caso de Mahsa Amini, quizás ustedes no lo recuerden, pero vamos a repasarlo rápidamente. Jina Mahsa Amini era una mujer iraní que tenía poco más de 20 años y que el 16 de septiembre de 2022 murió en el hospital estando bajo custodia de la patrulla de la orientación, o sea, la policía de la moralidad o el Gasht-e-Ershad de Irán, por usar ropa inadecuada. Y parece que la ropa inadecuada era que tenía puesto el velo de tal manera que se le veía el pelo, y eso tú sabes que Dios no lo quiere. O por lo menos los extremistas musulmanes dicen que eso Dios no lo quiere. El incidente inició una serie de protestas en Irán que siguen en menor medida y que se apoyaban no solamente en el caso del hijab y de las mujeres, que en los miércoles blancos y en otros muchos movimientos han luchado por su derecho a no tenerse que poner un trapo en la cabeza si no quieren. Las protestas además se unieron a los problemas económicos que tiene el gobierno de Irán y desarrollaron un movimiento de protesta que en Occidente se cayó mucho, fue así como que si no existiera. La base de ese movimiento era mujer, vida, libertad. Bien, pasa un año, las protestas disminuyen pero continúan y ocurren tres cosas que son especialmente graves, especialmente molestas. 4. Primero que nada, el padre de Mahsa Amini, que nunca estuvo a favor de que a su hija la detuvieran por no llevar el velo, porque algunos padres musulmanes sí están de acuerdo, y hay que decirlo, también los hay que no están de acuerdo con que se maltrate a sus hijas, como el padre de Mahsa Amini, o como el padre de Malala Yousafzai, por supuesto, que jugó un papel importantísimo en la vida de Malala. Entonces el padre de Mahsa Amini fue detenido antes del aniversario para evitar que él y su familia fueran a la tumba de esta mujer a reunirse con otros y a protestar contra el gobierno de los ayatolas, contra la teocracia brutal, medieval, bestial, criminal que se sufre en Irán. Sin embargo, bueno, lo que le dijeron al padre de Mahsa es que la familia no tenía el derecho de salir de su casa ni de ir a la tumba y que no debían participar en la ceremonia de aniversario, algo que habían anunciado que harían en una declaración anterior. El mismo día, porque el simbolismo tiene una función en política, Estados Unidos aprobó 3 leyes de sanciones no a Irán, sino a los líderes de Irán, que tienen sus fortunas, por supuesto, como todos estos mamarrachos, tienen sus fortunas en cuentas en Italia o en Suiza o en Estados Unidos o en el Reino Unido. Son muy patriotas. Entonces, se propusieron 3 leyes reunidas bajo el nombre de la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos y Seguridad Mahsa Amini en el Congreso de los Estados Unidos. Y se votaron, fue de las pocas cosas en los últimos tiempos que ha tenido el voto casi unánime de los demócratas y los republicanos, con la excepción de un republicano y de 2 demócratas. Una de ellas, Ilhan Omar, una diputada que se supone que es progresista y demócrata, pero que al mismo tiempo ha tenido graves dejes de antisemitismo y que defiende el hijab y que a toda crítica a la barbarie islámica le llama islamofobia. Islamofobia es cuando odias a los musulmanes por ser musulmanes. La gran mayoría de los 1.600 millones de musulmanes pues no son ni terroristas ni gente extremista. Muchos sí lo son. Pero, en fin, ella defiende, y por defender al régimen iraní como régimen teocrático, pues ha decidido votar en contra de esta ley.
Y sobre todo las sanciones son al líder supremo y al presidente de Irán, no son a la gente de Irán común y corriente. Pero bueno, también otras personas de lo que llaman a la escuadra, como Jamal Bowman, Summer Lee, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Presley y Rashida Tlaib, otra mujer que ha tenido problemas, musulmana, que ha tenido problemas de antisemitismo, pero que, si mal no recuerdo, no usa el hijab, que sí usa Ilhan Omar, votaron en contra de otra ley diseñada para ampliar las sanciones contra el programa de misiles y drones de Irán. Este programa de misiles y drones está dotando, entre otras cosas, a Rusia de herramientas para matar más ucranianos, civiles. Pero ¿cuál es el problema? Simultáneamente a esto se anuncia que en el Reino Unido, concretamente en Birmingham, se va a inaugurar el próximo mes una escultura de acero dedicada a las mujeres musulmanas que usan hijab. La escultura fue diseñada por un escultor llamado Luke Perry, que dijo que tenía por objeto defender o reconocer el derecho de la mujer a ser amada y respetada sin importar qué elija usar, qué elija ponerse. Y es lo que dice, por cierto, la estatua, la escultura, en su base, en esa base que tiene a la derecha, dice que es el derecho de una mujer ser amada y respetada sin importar lo que elija usar. Y claro, el problema allí es que elija usar. Porque cuando tú naces en una religión que te indoctrina desde que por primera vez puedes entender el idioma de la gente que habla a tu alrededor, si te dicen que tú existes para servir a los hombres, si te dicen que tú debes evitar hacer caer en el pecado a los chicos tan simpáticos que te rodean, incluido tu papá y tu abuelito y tus hermanos y tus primos y tus tíos, y que tienes que tener una honestidad a toda prueba y que si no, pues te van a romper la cabeza o te van a matar, como el caso de Mahsa Amini, yo me pregunto si estas mujeres eligen usar el hijab. Las europeas que se convierten al Islam y se ponen un hijab, sí lo hacen con una absoluta conciencia y voluntariedad, y no veo a nadie que les diga, oye, quítate eso. Pero cuando yo veo a niñas de 9, 10 años que ayer traían el pelo al aire y que hoy ya traen hijab porque ya tuvieron los primeros indicios de la menstruación y por lo tanto ya nunca podrán ser libres de esta tela, me pregunto si esas niñas lo están haciendo porque eligen usar el velo. Tú no puedes elegir aquello a lo que tu sociedad te obliga irracionalmente. La gran mayoría de las mujeres no eligen libremente porque no saben ni siquiera que tienen opción el uso de este símbolo de la opresión, de este símbolo de la indignidad de la mujer, de este símbolo de la humillación, de este símbolo del desprecio a la mujer, de este símbolo de la acusación constante a la mujer en el Islam, de que ella provoca que los pobrecitos hombres actúen indebidamente al enloquecerlos con su sensual cabello. ¿Qué es lo que dicen los imames? No lo estoy diciendo yo. Estas mujeres eligen usar el hijab. Las mujeres oprimidas, las mujeres que han sido obligadas, las mujeres a las que se les niega incluso el derecho a la escuela, como ocurre ya en Afganistán, como ocurre en muchos lugares de Pakistán y de la India y de muchos países islámicos donde simple y sencillamente el asunto no está a discusión. Mujeres a las que se les arranca toda la posibilidad de vivir libremente y de ser dueñas de su vida. ¿Amerita una estatua? Pues para responder a ello, quizás, el 20 de septiembre los legisladores iraníes aprobaron por unanimidad una legislación para endurecer las penas a las mujeres que no utilizan el hijab obligatorio en público y llevarlo como debe de ser. Es decir, que ni un pelito se vaya a escapar del trapo aquel, porque si no, los tipos pierden el alma y se vuelven pecadores.
La ley de la castidad y el hijab fue aprobada en el Parlamento el 20 de septiembre. No, mira, hubo 152 votos a favor, 34 en contra y 7 abstenciones, y por lo menos tendrá un periodo de prueba de 3 años. Contiene más de 70 artículos, pero ahora tiene que ser aprobada por el Consejo de los Guardianes, que son todos, por supuesto, teócratas sanguinarios. Esta es una especie de respuesta brutal por parte del régimen iraní, precisamente al año del asesinato bestial de Mahsa Amini, por no traer bien puesto el hijab, ¿no? Las mujeres no solo pueden ser multadas por $150, que no parece tanto hasta que te acuerdas que la mayoría de los iraníes están en la absoluta miseria gracias a los imames, y si no se paga en un mes, pues son 300. En realidad es una multa de 300 que te reducen a 150 si la pagas en un mes. También, pero no solo es la multa, pueden perder sus trabajos, se les puede prohibir las actividades de redes sociales durante hasta un año, y pueden, por supuesto, si repiten, si son reincidentes en no usar la tela en la cabeza, enfrentar plazos de prisión de entre 6 meses y 3 años. La ley habla de penalizaciones especiales para personas prominentes, así como el castigo a personas que cometan infracciones en los espacios tanto virtuales como no virtuales, o sea, en la vida real o en las redes sociales. Eso, hermanitas y hermanitos, brothercitas y sistercitos, niños y niñas, perritos y gatitos, eso no son mujeres que libremente deciden, como muestra de su convicción religiosa, usar el hijab. Y que no nos engañen, que no nos traten de engañar diciéndonos que es así, ¿vale?